Si ahora mismo le preguntaras a cualquier motero cuál es la peor decisión que puedes tomar cuando te compras una moto, estoy convencido de que la mayoría respondería prácticamente lo mismo. Uno te diría que comprarte una moto con demasiados caballos es un error, porque al final no la vas a aprovechar. Otro te diría que el problema es gastar más dinero del que deberías. Incluso habrá quien te diga que nunca compres la moto con el corazón, porque luego llegan los arrepentimientos. Y sinceramente, todas esas respuestas tienen bastante sentido. Porque si te paras a pensarlo, todos conocemos a alguien que se ha comprado una moto demasiado grande para la experiencia que tenía. Todos conocemos al típico que a los 3 meses ya estaba diciendo que se había equivocado de modelo. De hecho, igual mientras estás viendo este vídeo te ha venido alguien a la cabeza. O igual el que te ha venido a la cabeza ha sido tú. Porque siendo sinceros, ¿quién no ha pensado alguna vez que con otra moto disfrutaría mucho más? Y ojo, no estoy diciendo que eso sea una tontería, porque al final las motos son muy diferentes entre sí, y es completamente normal descubrir con el tiempo que quizá una trail no era lo tuyo, o que una deportiva te resulta demasiado incómoda. Pero cuanto más tiempo llevo en este mundo, más me convenzo de que ninguno de esos es realmente el peor error que puede cometer un motero. Y aquí es donde creo que todos nos equivocamos, porque siempre buscamos el problema en la moto, y nunca pensamos en que nosotros podemos ser el problema. Pensamos que si no disfrutamos es porque nos falta potencia. Pensamos que el problema está en la máquina, cuando muchas veces ni siquiera nos hemos parado a preguntarnos si el que ha cambiado somos nosotros. Y hace un tiempo me acordé de un chaval que conocí en una ruta y que sinceramente creo que resume perfectamente todo esto. Era el típico tío que llevaba años soñando con tener una moto grande. Había empezado con una moto pequeña porque no le quedaba otra, pero tenía clarísimo que eso era solo un paso intermedio. Él estaba convencido de que el día que pudiera comprarse una moto de más de 100 caballos, empezaría a disfrutar de verdad de esta afición. Y la verdad es que no le faltaba ilusión, cada vez que hablábamos sacaba el tema. Que si esta tiene pocos caballos, que si la otra acelera mucho más, que si cuando cambie de moto entonces sí que voy a hacer rutas largas. Y la sensación que daba era muy curiosa, porque parecía que siempre estaba esperando a que llegara algo para empezar a disfrutar, como si la felicidad estuviera siempre en la siguiente moto. Hasta que un día, después de muchísimo esfuerzo, consiguió comprársela. Y durante las primeras semanas fue exactamente como él había imaginado. Estaba emocionado y todo el día hablando de ella y disfrutando las rutas. Y sinceramente, me alegré muchísimo por él, porque al final todos recordamos esa sensación de estrenar una moto que llevabas años soñando. Pero hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención, porque unos meses después volvimos a coincidir y yo esperaba encontrarme a un tío todavía más feliz. Esperaba encontrarme a alguien que hubiera cumplido por fin el objetivo que llevaba tanto tiempo persiguiendo. Sin embargo, lo primero que hizo fue enseñarme fotos de la moto que quería comprarse después. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que cuanto más pasan los años, más verdadero me parece. Porque aquella moto nunca fue realmente el objetivo, solo era el siguiente escalón. Y curiosamente, ese ni siquiera era su mayor error. Porque el problema de verdad empezó mucho después. Y creo que si llevas unos cuantos años montando en moto, es muy posible que también te haya pasado a ti. Porque cuanto más pensaba en aquella conversación, más claro veía que el problema nunca había sido aquella moto. De hecho, estoy convencido al 100% de que si no se hubiera comprado esa, habría sido exactamente igual con cualquier otra. Porque el error no estaba en la cilindrada, ni en la marca, ni en los caballos. El error era mucho más difícil de ver. Y lo peor es que creo que casi todos acabamos cayendo ahí sin darnos cuenta. Porque al principio, cuando empiezas en este mundo, disfrutas de una forma muy inocente. Sales a dar a una vuelta porque sí, cualquier carretera te parece espectacular y cualquier excusa es buena para coger la moto. Te da igual hacer 20 kilómetros que 200 porque al final lo único que quieres es arrancarla y perderte un rato. Sin embargo, poco a poco empiezan a aparecer cosas que antes ni existían. Empiezas a fijarte en la moto que lleva el de delante. Empiezas a pensar que quizá esos 10 caballos de más se notarán muchísimo. Empiezas a convencerte de que con unas suspensiones mejores disfrutarías el doble, o de que ese escape que acabas de ver en Instagram es justo lo que le falta a tu moto para ser perfecta. Y ojo, no estoy diciendo que mejorar una moto sea algo malo, ni que le pase a todo el mundo tampoco. Por ejemplo, a mí me encanta personalizarlas. Me encanta ver una moto cuidada y hecha al gusto de quien la lleva. El problema empieza cuando dejas de hacerlo porque realmente te apetece y empiezas a hacerlo porque sientes que siempre vas un paso por detrás de los demás. Porque ese cambio es muy peligroso y además ocurre tan despacio que muchas veces ni te enteras.
Y cuando quieres darte cuenta, has dejado de mirar tu propia moto y ahora miras constantemente la de los demás. Y creo que ese es el momento en el que esta afición empieza a cambiar sin que te des cuenta. Porque ya no sales a rodar con la ilusión con la que salías al principio. Sigues disfrutando, claro que sí, pero hay una pequeña voz dentro de tu cabeza que nunca termina de callarse. Esa voz que te dice que con otra moto disfrutarías más, que con otro escape sonaría mejor, o que con ese accesorio que acabas de ver en internet la experiencia sería completamente diferente. Y lo curioso es que esa voz nunca se conforma, porque el día que compras el escape aparece otra cosa. Luego llegan las manetas, luego la pantallita, los intermitentes, el porta, y al final está mirando otra moto que ni siquiera va contigo. Es como correr detrás de una línea de meta que cada vez se aleja un poco más. Y creo que aquí es donde mucha gente se confunde, porque piensa que está buscando una moto mejor, pero muchas veces no está buscando una moto mejor. Está buscando volver a sentir lo que sintió el primer día. Y eso no se compra. Porque esa ilusión no venía de tener la mejor moto, venía de estar descubriendo algo completamente nuevo. A mí me gusta comparar esto de las motos con las relaciones de pareja. A todo el mundo le encanta la pasión del principio, pero son muy pocos los que deciden perdurar esa llama durante el tiempo. De hecho, cuanto más años llevo montando, más me convenzo de una cosa. Algunas de las rutas que más recuerdo no las hice con la mejor moto que he tenido, ni siquiera con la más potente. Las hice con motos muchísimo más sencillas, con menos caballos, con peores frenos y con menos tecnología, pero en aquella época eso me daba exactamente igual, porque todavía no había empezado a compararme constantemente con todo el mundo. Y aquí fue cuando me di cuenta de algo que cambió bastante mi forma de ver esta afición. Porque el problema nunca fue tener una moto sencilla. El problema fue empezar a pensar que una moto mejor iba a solucionar algo que en realidad no tenía nada que ver con la moto. Y precisamente ahí es donde creo que empieza la peor decisión que puede tomar un motero. Empieza el día que deja de disfrutar de la moto que tiene porque está demasiado ocupado soñando con la que todavía no tiene. Y sinceramente, creo que todos hemos pasado por ahí alguna vez. Pero espera, porque todavía queda la parte más importante de toda esta historia. Porque cuando entendí cómo salir de esa rueda, me di cuenta de que las motos nunca habían ido realmente de eso. Y después de darle muchas vueltas a todo esto, me acordé otra vez de aquel chaval del principio. Porque unos años después volví a coincidir con él. Y sinceramente, esperaba encontrarme a una persona completamente distinta. Pensaba que ya tendría la moto definitiva o que al menos habría encontrado eso que llevaba tanto tiempo buscando. Pero nada más lejos de la realidad. Seguía mirando otras motos y estaba convencido de que todavía le faltaba algo para disfrutar de verdad. Y mientras hablábamos, hubo un momento que me hizo muchísima gracia. Porque empezamos a recordar las primeras rutas que habíamos hecho juntos. ¿Y sabes qué fue lo curioso? Que ninguna de esas rutas había sido con las motos que teníamos ahora. Ninguna. Las recordábamos con motos mucho más sencillas, y aún así, nos estábamos riendo muchísimo más, recordando aquellas rutas que hablando de las motos que teníamos en ese momento. Y ahí fue cuando entendí algo que, sinceramente, creo que todos deberíamos recordar de vez en cuando. Porque las rutas que más recuerdas casi nunca son las que hiciste con la mejor moto. Son las que hiciste en el mejor momento. Al final, cuando echas la vista atrás, no recuerdas cuántos caballos tenía aquella moto. No recuerdas si llevaba quickshifter o unas S22. Lo que recuerdas es que aquel día os perdisteis y acabasteis descubriendo una carretera increíble. Recuerdas esa parada en una gasolinera donde estuvisteis una hora hablando sin mirar el reloj. Recuerdas el café que sabía a gloria después de 2 horas encima de la moto. Y sobre todo, recuerdas cómo te sentías. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces has llegado a casa después de una ruta, has aparcado la moto, has empezado a alejarte y has girado la cabeza para mirarla una última vez? Todos lo hemos hecho. Y no lo hacemos porque sea la moto más cara o la más exclusiva. Lo hacemos porque durante un rato nos ha hecho sentir algo que cuesta muchísimo explicar. Y eso vale muchísimo más que cualquier ficha técnica. Pero claro, el problema es que vivimos en una época donde es muy fácil olvidarse de eso. Abres Instagram y todo el mundo parece tener una moto mejor. Tenemos tantos estímulos que es complicado. Entras en YouTube y siempre hay alguien estrenando el último modelo.
Abres cualquier foro y parece que si tu moto tiene 3 años, ya se ha quedado vieja. Y sin darte cuenta empiezas a correr una carrera en la que nunca quisiste participar. Una carrera donde siempre habrá alguien con algo mejor. Y adivina qué, nunca la vas a ganar, porque esa carrera no tiene meta. Por eso creo que la peor decisión que puede tomar un motero no es comprar una moto equivocada. Es empezar a vivir intentando alcanzar una felicidad que siempre parece estar en la siguiente compra. Y ahora te quiero hacer una pregunta de verdad. No para quedar bien en comentarios ni para darme la razón. ¿Cuál fue la ruta más feliz que recuerdas? Y antes de responder, piensa una cosa. ¿La recuerdas por la moto que llevabas o por cómo te sentías aquel día?